Muchas gracias. Según el horario, yo debo haber comenzado hace una hora. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya saben lo que voy a hacer. Así que hay mala noticia y buena noticia. La mala noticia es que comienzo casi una hora tarde. La buena noticia es que no vamos a tener que esperar para comer una vez que termino. Amén. Alguien ya me dijo que está esperando mi prédica porque quiere dormir un rato. Mi esposa estaba allí, mi esposa siempre me anima a predicar brevemente y sigue luchando después de 40 y pico de años creyendo que va a tener algún efecto. A veces me hace así, que significa, bueno, ya saben lo que significa. Recién me dijo, el último día todo corre más largo, todo es más largo. Y yo dije, sí, yo no quiero ir en contra de la corriente, ¿no? Me gusta pegarme con las cosas como son. Le digo otra cosa una vez y no me acuerdo los detalles, pero esta historia es verdad en general. Una vez mi hijo Marcos estaba predicando una iglesia a la mañana, una iglesia a la tarde. Y la iglesia a la mañana hizo un montón de cosas. En Estados Unidos son muy estrictos con los horarios. Y le entregaron el púlpito, creo que era como 8 minutos antes de que el pastor le dijo que tenía que haber terminado. Entonces él predicó 8 minutos. Lo dejó así. A la noche fue a otra iglesia, predicó el mismo mensaje en 45 minutos. Yo escuché los dos fueron buenos. Pero la iglesia a la mañana perdió muchas bendiciones por estar más interesado en el horario que en escuchar la palabra de Dios. Yo no soy como Marcos. Si me dan 8 minutos y me habían dicho que debo predicar, yo predico. Les cuento otra historia así antes de comenzar. Hay una iglesia en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Era una de mis iglesias más, vamos a decir, cuadrada. Me gustó. Era muy conservador y también muy estricto a todas las cosas. Y prediqué allí una vez, hace, no sé, como 10 años atrás debe ser. Y en Estados Unidos yo me doy cuenta que tengo que parar porque si no te paras la gente se va. Y vos podés terminar, pero estás solo, porque es así. Entonces me di cuenta que necesitaba como 5 minutos más de lo que el pastor quería para terminar. Y él estaba sentado en el primer banco y yo digo, pastor, voy a necesitar un tiempo suplementario. Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Algo así. Yo necesito un tiempo suplementario. Y él dijo enseguida, sería muerte súbita. Ahora, pero ¿sabe lo que pasó? Vuelvo a esa iglesia. Era justo antes de la pandemia. Vuelvo a esa iglesia en Nueva Jersey. Y había mucha inmigración en el barrio de África. De África. Y la iglesia ahora es una iglesia africana. Africana. O sea, es una iglesia africana. Todos inmigrantes de África. Vestidos como estarían en una reunión en África. No les importa el horario. No les importa absolutamente nada. El pastor está al punto de tener un colapso nervioso, ¿viste? Porque no sabe qué hacer. Y él me dijo, terminada a tal hora. Ellos cantaron y cantaron y cantaron por allí la misma canción. Por media hora estaban. Y cuando yo subí, ya supuestamente tenía que haber terminado media hora antes. Entonces yo dije a la gente, porque yo me sentí bien, porque vamos a decir así, en Estados Unidos, reloj, no importa lo que predicas si terminas a tiempo. En África quieren horas y horas y horas de predicar. Argentina está en el medio, ¿no? Pero yo me sentí bien allí. Y yo dije a la gente, el pastor dice que yo tenía que haber terminado hace 20 minutos. Y ellos se mataban de la risa. Y yo digo, entonces ahora supuestamente debe ser un resumen rápido y nos vamos. Y se mataban la risa. Y yo digo, a ustedes no les importa nada cuánto tiempo predico, ¿no? Y yo digo, amén, gloria a Dios, ¿viste? Entonces prediqué toda la tarde, estamos todos felices. Menos el pobre pastor, que realmente estoy preocupado por él, pobre. No sabe qué hacer ya que es pastor de la iglesia africana. Bueno, Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Cuando llegamos a capítulo 2 de este libro, Nehemías sigue siendo un desconocido. Recuerden que él comenzó en capítulo 1 pensando bíblicamente. Estaba orando con pasión de día y noche, se involucró emocionalmente, había confesado sus pecados, reconoció la grandeza de Dios y se ofreció a sí mismo, así que listo, ya está todo armado. Pero cuando nos encontramos en capítulo 2, versículo 1, podemos decir así, nada.
Él sigue trabajando como copero. El trabajo es normal. Él sigue orando. Nos da la fecha tanto en capítulo 1 como en capítulo 2. Y han pasado 4 meses después de que Él hizo todas esas cosas y se ofreció a sí mismo, que Él nos soporta cómo son las cosas en Jerusalén y quiere ser utilizado por Dios para hacer una diferencia. Han pasado 4 meses y silencio. No pasaba absolutamente nada. Me imagino que Él está diciendo al Señor, ¿cuándo? Y solo Dios sabía, Él no tenía idea cuándo Dios iba a aceptar su oferta y comenzar a mover las cosas para que las cosas se solucionaran. Probablemente Nehemías estaba pensando, si fuera yo, estaría diciendo, Señor, yo tengo un deseo grande, no soporto que las cosas estén como estén, necesito ver tu nombre glorificado en Jerusalén. Pero yo estaría pensando, y Señor, ¿no te importa a ti? Porque ¿qué está pasando? Ya es tiempo. Pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. El Señor siempre sabe lo que está haciendo. Cuando yo fui joven y en la facultad bíblica, una misión de aquel entonces filmó una película. Lo filmaron en mi facultad, por eso me acuerdo bien y también me interesaba mucho, porque fue una película misionera. Y la película se llamaba Sí y Adiós. Y la película se trataba de lo que pasaba entre el momento que un joven decía sí al Señor, estoy dispuesto a servirte en la obra misionera, hasta que se fue para la obra misionera. Todo un proceso, toda una cosa interesante que fue muy interesante para mí en aquel entonces. Ahora quiero compartir, antes de meternos un poco más de lo que está pasando acá en mi introducción, un testimonio personal. Y el testimonio que voy a compartir realmente no quiero que sea el enfoque en mí, sino es la historia de cada una de las personas que están presentes, que están en el ministerio. Tiene una historia parecida. Yo doy gracias a Dios que fui salvo a los 8 años. Yo me convertí, esto es para espantarlos, ¿no? Yo me convertí en el año 1963. ¿No? El año que murió Kennedy. El año, ¿viste? Prehistórico. Yo me convertí en el año 63 y también doy gracias a Dios que a los 8 años, en ese mismo año, el Señor me llamó al ministerio. Yo no sabía lo que significaba eso exactamente, pero sé que el Señor me llamó en ese momento porque puso el deseo en mi corazón que nunca se fue. Nunca quise hacer ninguna otra cosa. Entonces a los 8 años anuncié a mis padres, ya me voy a Argentina, hasta luego, nos vemos, algún día nos vemos. ¿Fue así? No, ridículo, ¿no? ¿El Señor me había llamado? Sí. ¿Ya podía irme? No era el tiempo. Tuve que dedicarme a muchas cosas. Necesitaba que el Señor obrara en mi corazón, en prepararme a hacer cosas que yo necesitaba hacer. Pero yo jamás quería hacer otra cosa. Y cuando yo tuve 13 años en la escuela, nos obligaron a hacer una pequeña tesis. ¿Qué vas a hacer cuando eres grande? Yo escribí una tesis que iba a ser un misionero en Brasil. Bueno, me equivoqué por un país y un idioma, pero bastante cerca, porque es lo que el Señor había puesto en mi corazón. Cuando estaba en secundario, yo ya pensaba que iba a ser en Latinoamérica, entonces tomé español. Nunca he sido bueno con los idiomas, ni con español, ni con griego, ni con hebreo, y no tan bueno con el inglés tampoco, pero me di cuenta que iba a tener que aprender español, entonces tomé español. En aquel entonces no había latinos en Michigan, donde yo vivía. Hoy en día sí, pero no había latinos. Yo conocí un solo mexicano que era de mi iglesia, que a veces traté de decirle algo a él. Pero yo estudié español 2 años en secundario, que es el único que había, y aprendí a decir hola y ninguna otra cosa. Toda una historia de eso que no lo voy a contar, pero resulta que mi profesor no tenía idea tampoco. Él no sabía nada de español, pero como él enseñó a nosotros hola, nunca pudimos descubrir que él no sabía decir hola. Pero estudié español porque quería servir al Señor ya en secundaria. Yo me di cuenta que iba a estudiar y que iba a preparar mensajes, iba a escribir cosas. Entonces tomé escribir a máquina. Era una clase, ¿no? Escribir a máquina. Y muchos de nosotros tomamos escribir a máquina. Pero yo pensaba, y no había computadores todavía, una computadora llenaba esta pieza en aquel entonces. Pero yo quería saber pasar cosas a máquina, porque sabía que iba a servir al Señor. Entonces tomé escribir a máquina 2.
Eso fue muy interesante porque, ¿sabe qué? Solamente las chicas tomaron escribir a máquina 2. Iban a ser secretarias y cosas así. Así que eso lo hizo para el Señor, pero al final me salió bastante bien. Porque estaba todo el año en el semestre tomando escribir a máquina 2 con todas las chicas, ¿no? Y como ellos eran muy rápidos, yo era muy lento. Inclusive hice trampa y me dejaron hacer trampa porque hicieron exámenes cuánto podés hacer en cuántos minutos y con cuántos errores. Y el maestro siempre decía 1, 2, 3, ya. Cuando él dijo 1, yo ya arrancaba. Mi máquina estaba ting, 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 y todas las chicas ya protestando. Ellos sabían que yo iba a terminar en último lugar igual. Pero hice esa clase que fue un poco incómodo realmente, pero lo hice porque sabía que me iba a servir para el futuro. Necesitaba hacer eso. A los 15 años, gracias a Dios, que estaba en una iglesia extraordinaria en aquel entonces, y comenzaron a enseñarme cómo predicar. Hace un par de semanas estaba con mis líderes de jóvenes que viven todavía, viven en el estado de Washington, y fuimos a verlos, pues ya son bastante ancianos y cada vez que los puedo ver es un momento precioso. El hombre fue un ingeniero, su cuerpo de ingeniería inventaron cosas como crucero que tienen los autos y frenos anti, no sé cómo se llama, pero es un genio, no es un predicador, pero me enseñó a predicar. Cuando yo tuve 15 años y tuve la oportunidad en esa edad en mi iglesia a predicar. Predicaba, me acuerdo que me llevaban a la cárcel a predicar. Allí aprendí a predicar largo, porque ellos no tenían a dónde ir. Estaban contentos, nadie se quejaba. Me llevaron a geriátricos y allí predicaba, allí aprendí a predicar fuerte. Porque siempre se acercaba una anciana y me dijo, gracias joven, es el primer mensaje que he escuchado en años, ¿no? Me llevaban a lo que se llaman en aquel entonces misiones de rescate, donde realmente estaba en el centro de la ciudad y entraron allí, no tuvimos los homeless, sino eran todos adictos y mayormente alcohólicos en aquel entonces. Y allí aprendí a predicar a personas llenas del Espíritu. Pero era otro espíritu del cual estaban llenos. Pero estaban muy animados, a veces decía algo y todos dijeron amén, gloria a Dios, porque ellos sabían, si aguantaban mi mensaje, le daban una cena y una cama esa noche. Pero ¿sabe qué? A los 15 años y ya en mi juventud, aún en secundario, tuve la oportunidad de ir aprendiendo a predicar. Y eso fue una gran ventaja. Y no es que solamente me pusieron allí, sino tuve líderes que me ayudaron a armar un mensaje, dedicar el tiempo necesario y predicar a esas personas que obviamente no estaba predicando a iglesias, estaba predicando siempre a personas que no les quedó otro que escucharme predicar. Después de secundario, obviamente fui a la facultad bíblica. Allí me enseñaron los fundamentos de la palabra de Dios y pasé años allí estudiando la palabra de Dios, que después sería la fuente no solamente de lo que he predicado por los últimos 47 años, sino sería la base de lo que creo como pastor y misionero. Cuando estaba en la facultad, todavía no tenía totalmente definido lo que iba a hacer, porque quería ser un misionero en Latinoamérica. Pero me di cuenta que Jola no iba a andar. Y tuve una crisis muy grande porque quería ir a la obra misionera de Latinoamérica, pero me di cuenta que español no iba a poder aprender. Entonces pensaba, bueno, voy a quedarme como un pastor en Estados Unidos, pero no es lo que quería hacer, quería venir a Latinoamérica. Entonces, aunque me di cuenta, aunque pensaba, es inevitable, no puedo ir a Latinoamérica porque Jola no va a andar, y en 2 años no aprendí nada, igualmente hice un viaje misionero del verano. Fui a Perú en el verano del año 75, y allí pasamos 7 semanas. Habían varios de mi facultad y había una chica de otra facultad bíblica. Y fuimos a Perú y allí ayudamos a los misioneros, cantábamos y volanteábamos y dimos testimonios. Y Dios hizo 2 cosas allí en ese viaje. Me confirmó en mi corazón que aunque Jola no iba a andar, que el Señor quería que yo estuviera en Latinoamérica. Y también, como un premio que a veces el Señor nos da, uno de los mejores premios de toda mi vida, la chica de otra facultad, que no conocía hasta ese viaje, está sentada acá.
Y me vino muy bien, porque en el ambiente de Perú a veces andábamos en las montañas y no tuvimos dónde bañarnos, no tuvimos dónde hacer ninguna cosa. Y en ese ambiente es como que yo brillaba. Creo que en la vida normal no hubiera brillado. Quizá no hubiera salido así. Y sabe que ella había ido a ese viaje misionero convencido que iba a ser una maestra de escuela cristiana, no una misionera, pero quería asegurar que tuviera la oportunidad de entender la voluntad de Dios. Y el Señor obró en cada uno de nosotros independientemente. Yo le había dicho, voy a ser un pastor en Estados Unidos. Ella me dijo, voy a ser una maestra en Estados Unidos. El Señor obró en mi corazón para que yo sea un misionero. Obró en el corazón de ella como misionera. Nosotros no hablamos de eso al finalizar el verano. Entonces decidimos, bueno, que ya, porque habíamos hecho una amistad, un noviazgo no oficial, ¿no? En el verano, que volví loco a los misioneros, creo que estaban allí. Pero decidimos que no hacemos más nada con esto. Pero después volví a su facultad, le expliqué. No es que no estoy interesado en ti, sino que el Señor me mostró que tengo que ser un misionero. Y vos vas a ser una maestra en Estados Unidos. Así que es por eso. Y ella me dice, si el Señor me dijo a mí lo mismo, que yo tengo que ser una misionera, por eso no te dije nada. Entonces esa noche nos casamos. Bueno, no fue esa noche, pero más o menos estaba sellado ese día. Después, bueno, gracias a Dios pudimos casarnos. Y entonces nos casamos y yo dije, bueno, vamos a la obra misionera. Ya somos maduros, ya somos grandes. Creo que tuvimos 22 años, 23 por allí. Y la misión con la cual quisimos venir, no le explico cómo llegó a ser Argentina. Es toda una historia y hay un almuerzo después. Pero el Señor después nos hizo entender que tuvimos que venir a Argentina. Y la misión dice, no, vos no podés ir a la obra misionera, sos muy joven y todavía te falta experiencia. Entonces me obligaron a ser un pastor practicante. Entonces por un año fuimos a Filadelfia y fui un pastor practicante, aprendí un montón de cosas, realmente no les explico, pero cosas impactantes, buenas y cosas malas. Aprendí cosas del ministerio que realmente no quería saber. Pero era la realidad y fueron experiencias que nosotros necesitamos hacer. Mientras tanto, mi esposa por un año enseñó en una escuela en Filadelfia todos los días, enseñando a los chiquitos, un año que ella disfrutó mucho y era buena experiencia para los dos. Después de eso tuvimos que levantar sostén y tuvimos que viajar por todos Estados Unidos presentando lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, orando y pidiendo al Señor que nos sostiene. En ese tiempo pasa, y creo que nuestra experiencia fue común y corriente, que tuvimos que estar libres para viajar, pero no tuvimos sueldo, no tuvimos nada, tuvimos que comer. Gracias a Dios el Señor arregló un sistema muy bueno, porque en la ciudad donde yo me crecía, ¿cómo es la palabra? Crecía, había una mujer de mi iglesia que estaba encargado de, no pienso la palabra, pero sustitutos para ciertos trabajos. Por ejemplo, cuando faltaba un maestro en la escuela pública, ella llamaba a alguien para tomar la clase ese día. Entonces, ¿qué hizo? Siempre llamó a Cristina. Cristina podía decirse no, podía decir que no si viajábamos, pero dijo Cristina, porque era de la iglesia. Entonces, todos los días que ella podía trabajar, tenía trabajo. Y después, ella hizo tanto lío en la escuela todos los días que necesitaban a alguien a la noche a limpiarlo. Y esta misma mujer llamaba a los sustitutos para limpiar la escuela a la noche. Entonces, nosotros tuvimos un sistema. Ella lo ensuciaba de día y yo lo limpiaba de noche. Y pagaron a los dos. ¿Sí? Y podía contarles otras historias porque a veces realmente no sabíamos lo que íbamos a comer de un día al otro. Pero Dios proveyó absolutamente todo, todos los días, en todo ese tiempo. Y allí aprendimos que podemos confiar en el Señor, que Él iba a cuidar de nosotros, mientras que nos preparábamos para salir a la obra misionera. Una vez que levantamos el sostén, nos mandaron al sur de Texas, en la frontera de México, para aprender español. Y yo dije, no te preocupes, estoy meses adelantado. ¡Hola! Eso fue un desafío. No es fácil aprender un idioma. Algunos tienen mucha habilidad en eso y otros no. Pero no fue fácil hacerlo. Pero nos dedicamos por un año a aprender el idioma.
El problema es que nos enseñaron mexicano y nosotros íbamos a venir a Argentina. Entonces tomamos la escuela de idiomas, aprendimos y después caemos a Argentina. Me acuerdo que estaba acá 2 o 3 días y me encontré con el primer pastor argentino que yo conocí. Ahora, 1 año ya de estudiar el idioma. Y quiero decirles algo, los mexicanos son muy animadores. No voy a decir nada de los argentinos, pero los mexicanos son muy animadores. Ellos dijeron, qué bien que hablan español, nunca escuchamos futuros misioneros que hablan tan bien como ustedes. Tomamos el avión, bajamos el avión, estamos acá 2 días, me encuentro con un pastor. Yo estaba ya pintando una iglesia bajo de la escalera y me saluda y hablamos 2 minutos y él toma un paso atrás y dice, nos dijeron que iban a estudiar español antes de venir. Eso no salió. Y allí conocí mi primer argentino. Y lloraba por no encontrarme con algún mexicano. Como dicen algunas canciones, prefería la mentira antes de la realidad, ¿no? Ahora quiero decirles una pequeña historia. Hoy en día voy a Estados Unidos y vamos normalmente a Florida, hay latinos de todos los países del mundo. Y a ustedes les va a gustar esto. Cuando hablen conmigo, me dicen, oh, eres argentino. ¿Cómo me gusta escuchar? Háblame más, me gusta ese argentino. Y yo voy hablando y después le digo, te voy a decir una cosa, vos no captás mi estadounidense, captás mi argentino, porque no están acostumbrados. Pero los argentinos no captan nada de mi argentino. Y yo puedo divertirme hoy en día porque parece que yo hablo español. No. ¿Sabe que la semana pasada me hicieron un proceder médico y tenía que darme anestesia, me hicieron dormir. Y justo antes estoy en un lugar donde casi todos hablan español, pero los que no hablan español siempre están practicando el español, porque en Florida si no sabes español estás ya con graves problemas. Entonces tuve un médico que era coreano y la anestesióloga no sé de dónde era y ellos comenzaron a tirar algunas palabras en español muy mal dichos. Y yo allí, ellos pensando, no sabe ni de lo que estamos hablando. Entonces la anestesióloga dice al cirujano, dice en mal español, dice, le voy a hacer a disfrutar de una buena siesta. ¿No? Y yo estaba allí, ¿viste? Y yo digo, sí señora, eso es lo que estoy esperando, una linda siesta, eso es lo que estoy esperando, eso va a ser buenísimo. Y el coreano ya no tenía más palabras en español para decir. Pero tuvimos que aprender español. Y cuando llegamos, fuimos a la estación de servicio y pedimos gasolina. Y nos dijeron, no, ¿qué es eso? Dice, vamos al boliche porque queremos hacer bowling. Etcétera. Pero bueno, gracias a Dios, después de todos esos años y todas esas cosas, el 9 de septiembre de 1980 pisamos por primera vez la tierra argentina. 17 años después que el Señor me llamó, el Señor me permitió venir a este lugar. Había anhelado ese día. Pero ¿qué es lo que Dios hizo en todo ese tiempo entre cuando me llamó al ministerio hasta que me permitió venir? Bueno, me hizo madurar algo. Me faltaba todavía, eso seguro, pero me hizo madurar. Me hizo prepararme formalmente con la educación, a llenarme de la palabra de Dios, de la doctrina, de las cosas, de cómo hacer el ministerio, de cómo fundar una iglesia, de cómo es una iglesia, de cómo funciona una iglesia, etc. Me dio una sierva del Señor como esposa, que eso es imposible medir. Lo que significa eso para mi vida, para el ministerio, para la obra de Dios aún en Argentina. Me permitió trabajar en iglesias y ver cómo funcionaba, cómo era un pastor, cómo eran los diáconos, cómo era la función de la iglesia, cómo fue una asamblea, cómo bautizar. ¿No? Eso hay que saber, ¿sí? Porque siempre hay que completarlos. Yo siempre a la gente con un medio bautismo, ¿no? Hay que aprender esas cosas. Me dio oportunidad de crecer espiritualmente y me dio la oportunidad de aprender de pastores
a aprender y a aprender de pastores. El tiempo era de Dios. Era necesario enfocar en el llamado en todos esos años. Esto es importante lo que voy a decir ahora. En todos esos años, 17 años, entre ser un niño, habiendo sido llamado al ministerio, y el momento de llegar a Argentina, fue no ser distraído, no ser desviado, no casarme con una mujer que no quería servir al Señor, siempre solamente porque fuera atractivo, lo que fuera, no fue desviado. Gracias a Dios por eso, el Señor me mandó algo mucho mejor. No descalificarme espiritualmente para que yo diga, el Señor me llamó, pero después me diga, lamentablemente no podés porque no cumplís con los requisitos. No perder paciencia y decir, ya basta, estoy esperando 17 años y el Señor no responde, así que ya está. Y así encontramos en nuestro pasaje que pasó lo mismo a Nehemías. Él está con el deseo de servir al Señor en Jerusalén. Él ya sabe lo que quiere hacer. Ya se ofreció al Señor para hacerlo. Y ahora en capítulo 2 encontramos que después de 4 meses, el desconocido que va a llegar a ser el gran constructor va a ser utilizado por el Señor. Y un trabajo que es el muro de Jerusalén, que ha esperado 140 años, será edificado después en 52 días. Hoy vamos a ver 4 acciones de Nehemías. 4 acciones de Nehemías, márquenlo para los premios de mañana, ¿no? 4 acciones de Nehemías que le llevaba a cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Vamos a leer el último versículo de capítulo 1 y después seguimos. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, 4 meses después, que estando ya el vino delante de él, siguió en su mismo trabajo, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Vamos a parar allí por el momento. 4 acciones de Nehemías que los llevaba a cumplir con la voluntad de Dios por su vida. En primer lugar, Nehemías se entristeció por la gloria de Dios. Se entristeció para la gloria de Dios. Ya hablamos de algo de esto ayer, así que voy a tratar de ser breve, pero aquí lo vemos otra vez de una manera más crítico, vamos a decir así. Nosotros cuando pensamos en la obra de Dios, nadie quiere hablar de tristeza. Nosotros queremos hablar de felicidad, queremos hablar de placer, queremos hablar de gozo. Y siempre hay gozo en servir al Señor, pero no significa que nunca hay tristeza. Nosotros huimos de la tristeza. ¿Quién quiere estar triste? ¿Quién quiere estar llorando? ¿Quién quiere estar mal por cualquier razón que sea? Pero aquí encontramos a Nehemías, el protagonista de esta historia, protagonista de lo que Dios está haciendo, y está triste por 4 meses. Ahora, otra vez vemos la causa de su tristeza. En capítulo 1, versículo 3, vimos que era que el pueblo de Israel estaba en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén estaba derribado, y las puertas estaban quemadas a fuego. Nos dice otra vez en capítulo 2, versículo 3, ahora cuando el rey le pregunta, él dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey lo mira y dice, esto no es tristeza común y corriente, esto es tampoco una enfermedad, esto es quebranto de corazón. Estaba muy triste. Estaba triste porque Dios no estaba siendo glorificado en Jerusalén. Y él dice al rey en versículo 3, ¿cómo no estará triste mi rostro con todo lo que estaba pasando en Jerusalén? Ahora, tenemos que entender que Nehemías está orando por 4 meses. Han pasado ya 4 meses que él dijo, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, estoy listo. En esos 4 meses no pasa nada. No pasa nada.
Él sigue delante del rey, es el copero, hace su trabajo, pero está orando, ayunando, llorando, suplicando al Señor que Él obrara. Ahora, otra vez, como ya hablamos ayer, joven, ¿estás dispuesto a ser triste para que Dios obre en tu corazón? La Biblia nos habla que Jesús era así. En Mateo 9, versículo 36, por ejemplo, dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Compasión allí significa que estaba movido por adentro, la palabra de los intestinos, pero quiere decir que de lo más profundo de su corazón estaba conmovido porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mismo Señor miraba a la gente como ovejas sin pastor y estaba conmovido. Y nosotros queremos pensar bíblicamente, pensar como el Señor. Pablo dijo en Romanos capítulo 9 y versículos 2 y 3, él dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él dijo, estoy constantemente triste por mi pueblo, el pueblo de Israel, que no conoce a Cristo como Salvador. Y en Romanos 10:1, y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Jesús estaba triste cuando vio a la gente. Pablo estaba con tristeza continua, dice la palabra de Dios, y continuo dolor. No es placer, no es la prosperidad que algunos quieren decirnos, pero es el corazón de Dios. Entonces, debemos ponernos tristes para algunas cosas. Yo cuando ando en Estados Unidos hoy en día, después de estar aquí por 44 años, me da mucha tristeza por muchas cosas. Por ejemplo, voy a una iglesia que me sostiene, que cuando yo salí a la obra misionera, una iglesia de 1,000 personas. Y ahora vuelvo después de todos estos años en una iglesia de 100 personas. A veces en un templo inmenso y 100 personas con una edad promedio de 80 años. Hay varias de mis iglesias, son así. Qué triste. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se revierte? Me trae mucha tristeza en mi corazón. Me trae tristeza ver que facultades bíblicas cierran. Mis hijos, voy a decir mis hijos que todos estudiaron en Estados Unidos en facultades bíblicas y estudiaron en varias facultades. ¿Sabe que en tan pocos años, no hablo de nosotros, en los años de mis hijos que se graduaron, 2 de sus facultades ya se cerraron? En un momento entre los dos tenían casi 2,000 jóvenes preparándose para el ministerio y ahora los 2 están cerrados. Uno se cerró hace 2 semanas. Una facultad que envió muchos misioneros, hasta la iglesia envía, pero donde misioneros se prepararon, algunos de los cuales vinieron a Argentina en el pasado, ya está cerrado. ¿Y por qué están cerrados? Bueno, toda una historia de un montón de cosas, pero en mi opinión, por lo que observo, la razón principal es lo siguiente: ¿cómo podés mantener una facultad bíblica para preparar jóvenes para el ministerio si no hay alumnos? Porque esos pobres facultades que tienen el propósito de preparar la próxima generación de pastores no pueden atraer alumnos. Porque no hay jóvenes que quieran servir al Señor en esa manera. Y yo voy a la facultad y yo miro las cosas y veo lugares donde los hermanos invirtieron en edificios, en propiedad, en cosas, y donde el Señor lo utilizó para preparar personas para el ministerio, están cerrados. Me causa dolor. Cuando veo más cerca a nuestra vida que veo en mi iglesia, y esto me ha pasado todos los años del ministerio, algún joven que conoce la palabra, escuchó la palabra, quizás manifestó que iba a hacer algo para el Señor con su vida, y después, por un trabajo, o por una chica, o por un varón, o por un placer, se va desapareciendo. Y mientras que se va desapareciendo como pastor, decís, esta película conozco, ya lo he visto tantas veces. Y advertís y orás y tratás de ministrar en lo posible, pero claro, el joven no lo ha visto la película un montón de veces, es su primera vez. Y cree que se puede, cree que va a poder jugar, cree que no va a haber consecuencias. Y nos trae un dolor que produce oración.
intercesión. Cuando pienso en Don Torcuato, que el Señor me permitió pastorear la iglesia en Don Torcuato por 40 años, así que lo que voy a decir así realmente refleja sobre mí. En 40 años en Don Torcuato, gracias a Dios, nos ha dado una iglesia preciosa. Pero ¿saben qué? Hay miles y miles y miles de personas en Don Torcuato que después de 40 años ni han escuchado el Evangelio. No hemos llegado a todo Don Torcuato con el Evangelio en 40 años, teniendo una buena iglesia. Y mi tiempo va terminando, me da pena eso, porque como joven digo, todo Don Torcuato va a escuchar el Evangelio, ¿no? Cuando tenés 25 años pensás, eso se puede. Cuando tenés 69 y ya no ocurrió, estás como que, mira vos. Y me trae tristeza. Jóvenes, debemos tener tristeza cuando vemos que la gran comisión no se cumple como se debe cumplir. Debemos tener tristeza. Por ejemplo, Pablo dijo a Timoteo en capítulo 2, versículo 4 a 6, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos estar tristes cuando nos damos cuenta que no todos han escuchado la verdad. El Señor quiere eso y Dios lo quiere tanto que nos dice Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo, que vino y se dio a sí mismo como rescate, pero Él quiere que todos escuchen el Evangelio. Nos debe dar tristeza cuando hay personas alrededor nuestro que no han escuchado. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debe traernos tristeza cuando pensamos que hay gente muriendo todos los días, sin Cristo, sin arrepentirse, que perecen para siempre. Debemos estar tristes cuando pensamos en Romanos 10:14, y conocen el pasaje, solo voy a leer este versículo que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Señor quiere que vos y yo seamos esos predicadores. Y debemos estar tristes cuando vemos personas naciéndose, viviendo su vida, muriéndose en Cristo y todavía no escucharon el Evangelio, aún en un país como Argentina, donde hay libertad, donde no hay oposición grande, donde podemos predicar donde queremos predicar. Sus compañeros que están en la escuela con ustedes o en el trabajo con ustedes, que están en rumbo al infierno, están en camino a morir sin Cristo, y podés ser indiferente o hay tristeza en tu corazón. Nehemías tenía tristeza, y yo voy a llamarlo así, era tristeza saludable, porque él estaba triste por las mismas cosas que conmueven al Señor mismo a compasión. Así que Dios quiere que estés triste. Ponete triste por las cosas que no glorifican a Dios hoy en día. Pero segundo, Nehemías no solamente se puso triste para la gloria de Dios, sino que Nehemías tenía temor o temía. Es una acción. Nehemías temía para la gloria de Dios. Ahora, aquí en estos versículos hay una situación tremenda que está ocurriendo. Nehemías es el copero del rey. Tenemos que entender esto en su contexto histórico. Él está delante del rey de Persia. El rey de Persia es el rey más poderoso del mundo entero. Es uno de los imperios más grandes de toda la historia. Él es un hombre, un rey que puede con una palabra hacerte cortar la cabeza. Es uno que puede hacer tu vida fácil, tu vida difícil. Él podía hacer lo que quería hacer humanamente. Y Nehemías está delante de él sirviéndole. Era un gran privilegio estar en el palacio del rey. Nadie podía estar triste delante del rey. Imagínate que sos el rey del mundo en aquel entonces, con un poder de hacer lo que uno quisiera, no solamente políticamente, sino que culturalmente también. Si alguien estaba triste delante del rey, el rey dijo, llévelo y córtele la cabeza, porque no quiero tristeza delante de mí. Nadie pensaba nada de eso. Estaba bien. Entonces de pronto aquí está Nehemías y por 4 meses está triste, está orando, está ayunando, pero delante del rey se fingía bien, porque era peligroso, porque estaba delante del rey.
Así que tiene que disfrazarse un poco y ir delante del rey, limpiarse, bañarse, poner bien, quizás maquillaje como algo, y estar bien. Pero de pronto ahora está en gran peligro porque el rey dice, ¿estás triste? Nehemías dice, nunca estaba triste ante su presencia ahora, pero el rey dice, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. Entonces, ¿qué dice allí? Versículo 2, la última frase. Entonces temí de gran manera. Oh, me descubrió, estoy triste delante del rey, así que la última cara que voy a poner es uno de tristeza, porque después él había escondido su tristeza por eso. Entonces, el rey pregunta, y me gusta mucho, creo que es muy importante entender lo que nos dice Nehemías acá. Nehemías nos dice acá, pero yo no tuve miedo, ¿no? Yo estaba tranquilo, yo sabía que todo iba a salir bien. No, él dice, tuve temor. Él fue un hombre, y esto vino de la nada, y él dice, yo puedo morir aquí. Y dice que temí en gran manera. Él fue honesto, dijo que tenía temor. La palabra significa terror o pavor. Es la misma palabra que vimos en capítulo 1, versículos 5 y 11, que es la reverencia y el respeto que debemos tener delante de Dios. Y ahora él que lo tenía delante de Dios, ahora lo tenía también delante del rey, porque sabía que el rey le podía terminar su vida. Quiero sugerirles lo siguiente en este pasaje, que no es pecado tener miedo. No es pecado tener miedo. Si hoy a la tarde paseas en algún lugar y que el Señor no nos permite que pase eso y vos estás entrando en un lugar y alguien viene con un arma y lo pone acá atrás y dice, dame la plata, ¿sabe qué? Vas a tener temor. Vas a tener temor. ¿Eso es pecado? No, no es pecado. Es un reflejo, es una emoción humana. No es pecado tener temor. Es pecado no ser fiel al Señor por tu temor. Es pecado dejar que tu temor impide que hagas lo que Dios quiere que hagas. Entonces, probablemente si alguien piensa servir al Señor acá, y especialmente si piensa que quizás el Señor le llamara al ministerio, quizás a la obra misionera, quizás tendría que ir a otro lugar, quizás tendría que aprender el idioma, quizás tendría que cambiar de cultura, quizás tendría que alejarse de su familia, quizás tendría que ir a un lugar donde hay persecución, quizás tendría que poner su vida en peligro, y tenés temor. Te felicito. Eso no es malo. Es algo correcto. Hay que pensar, hay que saber bien, hay que contar el costo. Pero si eso impide que digas sí al Señor, allí ahora es pecado. Porque temes más a la amenaza del hombre que temes al Dios que te llamó a ese ministerio. ¿Cómo respondió Nehemías? Dice, entonces temí en gran manera. Pero mire el versículo 4, me dijo al rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué? Oré al Dios de los cielos. Tenía temor. Cuando tiene temor, ¿qué era su reflejo? Orar al Señor. Recuerden que vimos que él pensaba bíblicamente. Primera emoción, temor. Reacción automático, mi Dios es grande. Así que ahora voy a enfrentar este temor con mi Dios. Porque pensaba bíblicamente, ya fue un reflejo. Él no necesitaba 2 días para darse cuenta que podía confiar en Dios. Tuve temor, oró a Dios. Y siguió adelante. Y Dios lo utilizó. No sabemos aquí qué oró. No creo que fue una oración larga, Señor de los cielos, sé que qué sé yo, y espero que la comida hoy sea bueno, que el vino sea bueno delante del rey. No, me imagino que dijo, Señor, socorro. Dame sabiduría, tengo que contestar, ayúdame. Él podía hacer ese pedido así. ¿Por qué? Porque ya había estado orando por 4 meses, pidiendo al Señor que Él abre camino, que Él le utilice para su gloria. Y ahora oró. Y dice que Él oró al Señor y dice, oré al Dios de los cielos, versículo 5, y dije al rey. Él oró y respondió al rey. Jóvenes, hay temores en el ministerio. Quizás tenés temores delante de Dios. Quizás estás pensando en esta semana, quizás el Señor quiere que yo sea un pastor, un misionero, pero ¿realmente soy digno delante de Dios de semejante cosa? Déjame tranquilizarte. No, no estás. No estás digno. Ninguno de nosotros los pastores presentes somos dignos de esta gran responsabilidad y privilegio que el Señor nos ha dado.
no tiene nada que ver con que nosotros seamos dignos. Es Dios que hace la obra. Es Dios que toma personas comunes y corrientes como Nehemías y nos utiliza para la gloria de Dios. Así que tranquilo, no tengas miedo, no eres digno, pero Dios puede utilizarte igual. Quizás tenés miedo delante de Dios preguntando, ¿yo puedo? Como escuchamos esta mañana, Moisés dijo que no puede hablar. Sin embargo, vemos en la Biblia que hablaba bastante bien. El problema número uno que tenía era Aarón, que Dios le dio para hablar, que siempre metía la pata. Pero Moisés podía, pero él pensaba que no pudo. Y el Señor, si Él te llama a un ministerio, te va a dar la habilidad de hacer el ministerio al cual te ha llamado. Entonces, ¿podés? No, vos no podés, pero Dios puede. Dios puede. Quizás preguntás, ¿Dios puede utilizarme a mí? Sí, y lo vemos aquí en este caso. Entonces, temor delante de Dios, tranquilo, es Dios que va a hacer la obra. No digas no a Dios porque tú no puedes. Es mejor entender que tú no puedes, pero diga sí a Dios porque Él puede. Quizás tenés temor delante de la gente. Quizás decís, si yo digo a mi familia que me voy lejos y voy a servir al Señor, no sé qué va a pasar. Eso es un sacrificio que haces en la obra misionera. Nosotros vinimos en el año 1980, creo, no hice bien un estudio acá, pero los padres de Cristina murieron bastante jóvenes y creo que una vez que vinimos a Argentina pudimos ver a sus padres 5 o 6 veces el resto de nuestras vidas. Ellos hicieron un gran sacrificio. No tanto yo sé que a mi suegra no le costó mucho decir adiós, Reinaldo, nos vemos en 10 años, pero cuando nacieron sus nietos, eso ya fue otra cosa, ¿no? Pero es un sacrificio. Pero gracias a Dios, sus padres dijeron, anda a donde el Señor quiere que vaya. Pero si hubieran dicho que no, y Dios hubiera dicho que sí, hubiéramos ido igual. Mis padres, que mi mamá vive todavía y mi papá murió hace unos meses atrás, también los vimos pocas veces en el resto de nuestras vidas, pero también nos dieron su bendición y pudimos ir a la obra misionera con su bendición, pero si hubieran dicho que no, hubieran venido igual. Porque no vamos a decir no al Señor por miedo de lo que familiares van a decir. Quizás sus amigos te van a decir, no pierdes tu vida, no malgastes tu vida, venga conmigo que tenemos un buen negocio, que vas a vivir así, así, así. No tengas miedo de eso. Vos tenés la necesidad de agradar a una sola persona en todo el universo, ¿saben eso? Y eso es Dios. Si todos están contentos contigo y Dios no, perdiste. Pero si Dios está contento contigo y nadie más, estás bien. Ahora, a lo mejor no va a ser así, 100%, ¿no? Pero el único que importa es eso. Quizás tenés miedo de la obra misionera. Quizás como yo te costaría aprender un idioma. Pero se puede. O sea, mucha gente tiene que sufrir, ¿no? Escuchándote hablar y tener que luchar. Lo que más me ayudó a mí a aprender español es que cuando llegamos me di cuenta que si quería comer tenía que aprender a hablar. Como me gusta mucho comer, aprendí a hablar. Pero si el Señor, voy a decirte una cosa, si el Señor te manda a un país donde tenés que hablar otro idioma, ¿te parece que Dios no te va a permitir aprender el idioma? Si Dios te manda allí, vas a aprender. Así que no dejes que ese temor te quita el sí que necesitas. Quizás tenés miedo de otra cultura. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué a Argentina, el saludo en Estados Unidos era así. No solamente la mano, sino así. Y vengo acá y la gente comienza a besarme. Yo solo había vivido eso una vez, prediqué una vez en Filadelfia, en una iglesia italiana, y cuando terminé todas las ancianas me besaron y yo estaba como, esto es pecado, un pastor no puede estar besándose con las mujeres que están. Y para mí fue difícil, las mujeres me estaban besando, pero claro, y en aquel entonces eran solamente las mujeres, pero ahora pasaron los años, los varones también me besan. Y yo me puse mal hasta que descubrí que en Rusia los hombres se besan en los labios y digo, Señor, gracias por enviarme a Argentina. Ahora el peligro es que vuelvo a Estados Unidos, me acerco para besar a una mujer y por allí me pega, ¿viste? ¿Qué estás haciendo?
Pero culturas tienen distintas cosas y cuando salimos de nuestra cultura entramos en lo que se llama shock cultural y cuando uno está en shock cultural lo que ha pasado es esto. Ayer estaba en mi cultura y todo estaba perfecto. Ahora estoy en otra cultura y todo es un desastre. Yo no cambié, así que esta cultura es un desastre, ¿no? Y uno quiere rechazar la cultura porque ayer todo estaba bien y ahora todo está mal y no puede ser mi culpa porque yo no cambié. Pero tenemos que aprender la cultura, pero no dejes que la cultura te lleve a decir no al Señor. Creo que Jesús hizo un cambio de cultura cuando Él vino aquí. No te preocupes por el sostén. Sé que eso es un gran tema y hay que contar el costo, hay que prepararse bien. Eso es todo un tema. Pero no dejes que el sostén o el bienestar económico sea lo que marca tu decisión de decir sí o no al Señor. No temes ese. El Señor cuida de los suyos. Él puede usar pájaros. Él puede usar lo que Él quiere usar. Se nota que yo no pasé hambre, ¿no? No voy a comentar de otros pastores. Pero ¿saben qué? El Señor es fiel. Él siempre va a proveer. Él no te va a mandar a un lugar y dejarte morir de hambre. Quizás si vas a otro país, ya te advierto, si el Señor te manda a otro país, no vas a comer carne como en Argentina, ¿sí? Pero vas a encontrar otras cosas que te gustan, ¿no? Como en México el otro año que me sirvieron, ¿cómo se llaman eso? Grillos. Grillos. No me gusta comer nada que me están mirando. Estos grillos con esos ojitos, ¿viste? Las patas. Y lo bueno que yo lo comí, Cristina también, y yo estaba como, bueno, lo comemos. Y el otro día Cristina me dice, ¿qué es lo que comimos ayer? Y yo digo, ¿no te diste cuenta? Menos mal, no te diste cuenta que te estaban mirando. No tengas miedo de la seguridad. Cuando yo era niño, tuvimos conferencias misioneras todo el tiempo y los misioneros siempre trajeron cosas, siempre trajeron arañas, así, casi ese tamaño, una araña en una cosa, y yo digo, yo no voy a ser misionero, una araña así que es más grande que yo. Y trajeron pieles de víboras, ¿no? De Amazonas, y qué sé yo, y lo pusieron alrededor de la iglesia y dijeron, ¿quién quiere ser misionero en Amazonas? Yo no quiero morir así. Vine a Argentina en 44 años, vi una víbora, una vez, que venía una arena que había venido del norte para una construcción, una pequeña víbora, y él no tuvo una vida muy larga. Pero no. Ahora, hoy en día andamos en Florida, nosotros cuando vamos a Estados Unidos, ¿sabe que esto nunca han escuchado? Hace 2 semanas nosotros estamos en Estados Unidos, llegamos tarde de la iglesia. ¿Sabe por qué? Si quiere una buena excusa, usa esto. Se cortaron la calle porque había un caimán en el medio de la ruta. Estaba como la policía allí animando al caimán a salir de la ruta. Yo estaba como de nuevo llegar a la iglesia, como decía el pastor que llegamos tarde porque había un caimán. Pero bueno. Pero podemos tener miedo de esas cosas. Podemos tener miedo por la seguridad. Le voy a decir algo muy claro, muy sincero, cosa que nos ha afectado sobre los años. Nosotros cuando estábamos en la facultad estudiamos con otros alumnos. En mi facultad había un alumno que se llamaba Harold Davis, un alumno amigo mío. Estudiamos juntos y fuimos a la obra misionera. Yo fui a Argentina, él fue a Colombia. Había un alumno con Cristina que se llamaba Tim Matchett. Nosotros vinimos a Argentina, él fue a Togo. No me acuerdo del año exactamente ahora en el caso de cada uno, pero un día Harold Davis, mi amigo, estaba en Colombia, en Bogotá, estaba visitando en un barrio complicado una noche y dio su vida para el Señor. Su esposa siguió sirviendo al Señor todo el resto de su vida, a veces lo hemos visto a ella, pero él dio su vida sirviendo al Señor. Estoy seguro que él ya está en el cielo como 30 años antes que nosotros. Él no está triste. Él no está diciendo, qué macana, mira, qué mala decisión que tomé. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y lo hizo. Y yo predicaba en su iglesia porque él dejó una iglesia en Colombia para la gloria de Dios como resultado de su ministerio. Tim Matchett también estaba en África y fue a buscar a su familia en un lugar allí en la ciudad, y cuando bajó del auto, alguien con un arma automático, mi amigo Harold murió
vamos a decir, por un robo. Tim fue matado porque fue el pastor. Y usaron un arma automático y lo mataron y todos entraron diciendo mataron al pastor y él está con el Señor. Ahora, ¿debo decir eso a ustedes? Sí, porque es la realidad. Mirad la historia, Juan el Bautista dio su vida. Pablo y Pedro dieron sus vidas. Los apóstoles dieron sus vidas. Ninguno de ellos se arrepintió. No tengas miedo. No tengas miedo. Siempre digo en Don Torcuato algo que es verdad de la Biblia. Eso es que el mejor día de tu vida va a ser el día que conoces a Cristo cara a cara. Así que, ¿por qué tenemos que tener miedo? Había mucha gente con miedo en COVID. No entendí eso. No entendí gente que no venía a la iglesia porque tenían COVID. Yo entiendo respetarlos, yo entiendo tener cuidado, yo entiendo todas esas cosas, pero miedo no. El mundo tenía que tener miedo porque si contrataron COVID y murieron, iban directamente al infierno, pero nosotros no. No debemos tener miedo. Muchos de ustedes saben, y no voy a dar muchos detalles, que nosotros en nuestro tiempo en Argentina hemos sido robados 14 veces. 7 veces con gente armada, y yo te digo, cada vez que alguien armada nos robó, yo tuve miedo. Cuando alguien pone un arma así en el auto al lado tuyo, te da miedo. 2 muchachos de moto se acercaron un día en un semáforo y uno bajó y pidió cómo llegar a algún lugar y comencé a explicarlo, y el arma. Y ya no quería saber, yo seguía explicándole a dónde ir porque quería que vaya así. Le di la plata y lamentablemente pegó un tiro que pasó por las 2 piernas de mi esposa. Y bueno, gracias a Dios, ella sobrevivió toda esa cosa, pero tuve miedo al ver el arma, tuve terror cuando escuché el sonido del arma siendo tirado y no sabiendo a dónde iba a estar. Tuve miedo cuando escuché a mi esposa decir, me pegó a mí. Y tuve miedo todavía tengo miedo. Cuando se acerca una moto, más o menos así en esa posición a mi auto, mi corazón hace tic, 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 tic. Porque así somos. Pero gracias a Dios tengo una esposa que dijo, yo no me voy de Argentina porque me pegaron un tiro. El Señor me llamó a servirle al Señor. Realmente no volvimos a Estados Unidos por temor. No temor de los ladrones, sino temor de Dios. De no estar en el lugar donde Dios no quería que nosotros estuviéramos. Así que, jóvenes, va a haber temor. Pero enfrenta tu temor. No dejes que el temor te impide servir al Señor. Dad al Señor un cheque en blanco. Si el Señor te manda a otro país y tenés miedo, andar al otro país. Si el Señor te manda a otra cultura y te da miedo, andar a la otra cultura. Si el Señor te llama a un lugar donde tenés que aprender un idioma, aprender el idioma. Si el Señor te manda, como ya ha hecho, a testificar de Cristo a tu compañero y eso te da miedo, perfecto, pero hablarle de Cristo. Si el Señor te manda a predicar la palabra y decís, pero yo no me siento cómodo predicando en público, deja que el Señor haga la obra, hágalo. Miedo es común, temor es común, pero decir no a Dios por temor, eso es pecado. Así que Nehemías tenía temor, pero Nehemías no dijo no a Dios, sino él dijo sí a Dios y siguió adelante haciendo lo que él tenía que hacer. Acordate que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:5, no te desamparé ni te dejaré. ¿Y qué dijo el Señor en la gran comisión? Y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que el Señor no te va a mandar a un lugar de temor y decir, viste, espero que te vayas bien, sino te acompaña. Así que temor. Tengo que ya seguir adelante, porque si no vamos a estar en la cena en vez del almuerzo. Tercera acción que vemos de Nehemías acá. Primero tenía tristeza, tenía temor. En tercer lugar, Nehemías se preparó. Hasta ahora vemos que Nehemías estaba orando por 4 meses y aparentemente no había hecho ninguna otra cosa. No, la Biblia no nos dice hasta ahora que estaba haciendo otra cosa. Pero miramos lo que vemos ahora, versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
¿Sabe qué? Cuando el rey le pregunta qué es lo que está pasando en un día inesperado, Nehemías ya estaba preparado. Él no dijo, rey, perdóname, estoy triste, la semana que viene te paso un papel que te dice por qué estoy triste. Déjame pensar que voy a organizarme y te digo la respuesta. No, él estaba preparado. No solamente preparado, pero sabía decir en forma concisa, Dios quiere que yo vaya a Jerusalén a edificar. Eso es lo que está pasando, rey. ¿Sabe que cuando vos entendés lo que Dios quiere hacer con tu vida, te conviene aprender a comunicarlo en forma concisa y breve y claro? Así si alguien te pregunta, ¿podemos orar por ti? Sí, ¿para qué? Esto. Cuando querés levantar sostén, es así. ¿Para qué necesitas sostén? Por esto. Ser conciso, ser claro. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y ser claro, eso es lo que hizo Nehemías. Se preparó. Vemos después aquí que versículo 7 dice, versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Oh, eso no lo había pensado, ¿no? ¿Qué distancia es? ¿Cómo voy a viajar? Mira, no, él estaba preparado. Dice, agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Si él le hubiera dicho al rey, no sé, mira, voy a ver cuánto sale, cómo es el viaje, qué sé yo, por allí el rey dice, llévalo, ya, cortarle la cabeza, ¿viste? Pero él ya sabía cuánto era el viaje, cuánto era para hacer el trabajo, él ya tenía todo calculado y su respuesta fue satisfactoria al rey porque él estaba preparado. Me gusta más, versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Él pidió una visa, lo que hoy sería una visa. Si no, él sale quizás con su caballo y pasa, llega a la primera frontera y dicen, ¿vos no podés pasar acá? ¿Papeles, por favor? No tengo papeles. Él estaba preparado, ya había estudiado todo el tema, ya sabía lo que iba a necesitar. Entonces, un día de sorpresa, el rey dice, ¿qué pides? Y él dice, ¿sabe qué? Necesito una visa. Más todavía, me gusta más, cada vez más. Versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Sabe qué? En aquel entonces todos los recursos estaban bajo el rey. Y había un lugar donde había madera. No es que podía ir al madero y decir, quiero algunas maderas. Y él ya sabía que iba a ser una tontería levantar los muros y después tener puertas sin madera. ¿No? Si hay puertas sin madera, ¿dónde va a atacar el enemigo? Por las puertas, ¿no? No hay seguridad sin las puertas. Entonces él sabía que tenía que tener una carta para conseguir la madera, para hacer las puertas cuando fue terminando el trabajo. Pero observa una cosa, él sabía el nombre del hombre que guardaba la madera. Asaf, él vivía más de 1000 kilómetros de él, pero él ya sabía. ¿Por qué? Se había preparado, es evidente que él se había preparado. Mientras que él oraba, y fue importante su oración, pero mientras que oraba y esperaba con paciencia lo que Dios iba a hacer, se dedicó a prepararse. ¿Y cómo responde el rey a toda esta buena preparación? Fin de versículo 8, y me lo concedió el rey. El rey me dio todo lo que yo pedía, pero mire qué más dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él se preparó, el rey respondió bien. ¿Y por qué todo eso? Porque Dios es bueno. Joven, si vas a servir al Señor, tienes que prepararte. No, mientras que esperes. Si en esta semana decís sí al Señor, yo estoy dispuesto a servirte en donde quieras, probablemente no vas mañana. Entonces, en el interino, tenés que estar orando, como estaba haciendo Nehemías, y preparándote. Tenés que prepararte espiritualmente. Si el Señor te llama al ministerio, vaya a 1 Timoteo 3, mira bien en los requisitos para ser un pastor y dedicarte a ser un hombre que cumple con esos requisitos, porque algún día nadie te va a enviar si no cumplís con esos requisitos. Aprender en el interino, tener disciplina para levantarse a la mañana temprano, a la hora que sea, para tener un tiempo con Dios. Eso tenés que saber, porque cuando
lo necesitas hoy cuando salís a otro lugar y no tenés tu pastor presente, no tenés tu iglesia presente. Quizás eres el único en un lugar que conoce al Señor. Vas a tener que autosostenerte espiritualmente con tu relación con el Señor. Así que aprendelo ahora. Tienes que prepararte educacionalmente. Vaya a ver lo que tu iglesia ofrece. Si hay escuela dominical, vos querés estar. Si hay una reunión de jóvenes, vos querés estar. Si hay algún estudio especial, vos tenés que estar. Si hay un instituto bíblico en tu iglesia, vos tenés que estar. Hay facultades en distintas zonas en nuestro ministerio. Hay que estudiar. Hay que prepararse. Aprovechar del tiempo, porque cuando llegas al lugar donde el Señor quiere utilizarte, todo lo que aprendiste antes va a ser oro. Cada materia te sirve. Y aun cuando estás como un pastor, aun cuando eres un pastor viejo, hay que seguir estudiando. Siempre preparándose para servir mejor al Señor. Tienes que prepararte eclesiásticamente. Si vas a servir al Señor en alguna manera, probablemente en una manera muy importante, va a girar alrededor de una iglesia local. Así tiene que ser. Entonces vos tenés que tener experiencia eclesiástica. Yo les sugiero primero que aprendes a ser un obrero en la iglesia. ¿Querés servir al Señor algún día como un pastor? Vaya el lunes a ofrecer a tu pastor el domingo y pedirle si podés tener el privilegio de limpiar los baños. Quería más amén. Sí. Eso te prepara bien para el futuro. Limpiar los baños. Limpiar la iglesia. Armar mesas y sillas y mover cosas que por allí nadie quiere hacer. Hacer mantenimiento. Cuando yo veo un joven que quiere servir al Señor, una de las primeras cosas que vemos es que si quiere ser visto o si quiere ensuciar las manos sirviendo al Señor. Y si quiere ser visto, ya nosotros decimos volver al principio, porque no vamos a poner el ministerio a alguien que quiere ser visto. Queremos poner el ministerio a alguien que quiere ensuciar las manos sirviendo al Señor. Va a venir el tiempo cuando va a ser visto, pero no está en el ministerio para ser visto. Entonces, seas un obrero, preparándote eclesiásticamente. Sé un siervo. Apoya a tu pastor. Sea la mano derecha de tu pastor. Sea el paje de armas de tu pastor. No tratando de ganar algo con tu pastor. Simplemente aprendes de él, estás al lado de él, servís al Señor, cerca al pastorado, que te va a ayudar. Habla con pastores y misioneros. Sé que es tarde así, pero le doy una ilustración más que creo que es importante aquí. Cuando yo estaba en primer año de la facultad, y he compartido esto aquí antes seguramente, así que por allí alguien se acuerda, pero cuando yo fui primer año en facultad, yo fui un muchacho bastante tímido, medio inseguro, y el primer año tuvimos una conferencia misionera, y la facultad tenía un gimnasio, pero el gimnasio no estaba listo para usar, entonces la conferencia se hacía en una iglesia cerca de la facultad y tuvimos que tomar colectivos para ir. Entonces cada alumno fue asignado un colectivo y tenía que llegar a cierta hora, tomar el colectivo e ir a la conferencia misionera. Bueno, yo estaba distraído por algo, no me acuerdo, pero yo perdí el colectivo. Y yo, como estaba en como el tercer mes de alumno, estaba muy tímido y un poco inseguro, yo pensaba, me van a echar de la facultad, ¿viste? Perdí el micro, ¿ahora qué voy a hacer? No tenía auto, no tenía forma de ir y estaba muy angustiado porque no sé las consecuencias porque yo fui el responsable, no estoy en el micro y ya no había ningún micro. Yo miraba alrededor y digo, ¿ahora qué hago, no? Pero había una combi y abre la puerta de la combi y alguien dice, ¿necesitas ir a la conferencia? Sí, vení. Subo en la combi, miro alrededor. Están todos los misioneros de la combi, de la conferencia. Eso fue la combi para los predicadores. Y yo. Ellos fueron mis héroes, ¿no? Yo estaba como, wow, mirá, ¿con quién estoy? Y ellos, claro, como yo fui el objeto de interés, ¿no? Porque ellos fueron todos iguales, se conocieron, pero allí están como este pobre pibe, ¿viste? ¿Qué le va a pasar? Entonces ellos me hablaron a mí. ¿Qué haces acá? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué sé yo? Y yo comencé a hablar con ellos todo el viaje. Qué lindo que fue. ¿Sabe lo que hice? Perdí el micro todos los días de la conferencia, sí.
Perdí el micro todos los días, ya tenía mi asiento en la combi con los misioneros, porque yo quería hablar con los misioneros. Yo quería aprender de los misioneros. Si el Señor te llama al ministerio, acercarte a hombres de Dios que están sirviendo en ministerios. No eliges uno para copiar, eso no es sabio. Sino conozca a todos los siervos del Señor que podés conocer y aprender de cada uno de ellos todo lo que podés aprender. Prepárate eclesiásticamente en el ministerio. Decirle a tu pastor que querés servir al Señor. Por allí te va a hacer enseñar a niños. Quiero decirles una cosa. Yo predico a ustedes, no tengo ningún problema. Yo predico a gente grande, no tengo ningún problema. Pero tiemblo cuando tengo que enseñar a los niños. ¿Sabe por qué? Algunos de ustedes ni saben de lo que estoy hablando, pero me están mirando fijos, ¿no? Pero los niños, cuando ellos están terminados, comienzan a tirar papeles, a hacer lío por todas partes. Y yo estoy como, ¿ahora qué hago, no? Pero tenés que comenzar allí. Enseñar a los niños. Cuidar de los jubilados. La gente grande de tu iglesia. Hay que amarlos, hay que ministrarlos. Ellos ya antes hacían muchas cosas, ahora no pueden. Pero le viene bien cuando un joven invierta en ellos. Evangeliza y discipula. Dedícate a tu iglesia en preparación para el ministerio. Nehemías se preparó y cuando llegó el momento, él estaba listo. Él oraba, pero también se preparaba. Último punto, porque sé que tenemos que terminar. Número 4, cuarta acción. Nehemías se paró solo. Nehemías se paró solo. Versículo 9, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese a alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vemos que Nehemías llega a Jerusalén. Tenemos que invitar, que nadie le invitó a Jerusalén. No había un comité diciendo, llegó Nehemías, comenzamos a trabajar, sino, él llegó. Nadie le estaba esperando, nadie estaba preocupado por el muro, estaba destruido por 140 años ya. Él llega. Primera cosa que encontramos, versículo 10, oposición. Sanballat y Tobías están en contra. No quieren los muros edificados, no quieren que Dios sea glorificado. Y en todo el libro de Nehemías encontramos la oposición de estos hombres y algunos más. Entonces llega, por allí, Nehemías podía haber llegado como algunos misioneros, tenemos la idea cuando llegamos, decir, llegué, me están esperando. Y después alguien dice, anda si querés, ¿no? Nosotros no nos importa si estás o no. No esperamos a vos, no sabés qué haces acá, así que... Después nos dice varias veces acá que nadie sabía qué hacía allí. En versículo 12 dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Nadie más sabía lo que estaba por pasar. En versículo 16 él dice, no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a nadie lo que iba a pasar. Así que está solo. Solo él sabe lo que Dios quiere que haga. Ahora, si tú decides hacer la voluntad de Dios con tu vida, vas a encontrar oposición, vas a tener gente que no entiende, van a pasar un montón de cosas. Normalmente no vas a tener una gran bienvenida. Pero tenés que estar dispuesto a pararte solo
para hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo responderás a eso? Mire lo que hizo Nehemías. Versículo 17. Les dije pues, él ahora está con la gente. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Él comienza con la realidad. Hermanos judíos, ustedes están tan acostumbrados a estos muros derribados que ni se dan cuenta que está mal. Como pasa muchas veces en la obra de Dios, está mal, pero nadie se da cuenta porque ya se acostumbró. Y Él dice la realidad, esto no está bien, tiene que cambiar. Después en versículo 18 dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Él dice, Señor está bendiciendo lo que estoy proponiendo. El Señor ya demostró su mano. Y nos dice entonces en versículo 17, la segunda parte, que Él dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora la verdad es que Nehemías no puede edificar el muro solo. Pero hasta este momento él está solo. Pero como líder él viene, explica la necesidad, comparte qué es la solución, comunica que Dios está en el medio de esto. Y como el líder pone todo eso delante del pueblo de Dios, ¿y cómo responden ellos? Versículo 18, segunda parte. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Ahora tenemos todo el pueblo listo a trabajar, pero hace 5 minutos había uno solo. Es lindo después cuando todos quieren trabajar, pero muchas veces en la obra de Dios nadie está trabajando porque falta ese Nehemías que está dispuesto a pararse solo y decir, aunque está así por 140 años, no sirve. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. ¿Quién era Nehemías para ellos? Un desconocido. Llegó hace 3 días. Pero respondieron a la lideranza que Dios había puesto en ese lugar. Capítulo 6, versículo 15 nos dice que en 52 días terminaron el muro. En capítulo 9, versículo 3, realmente capítulo 8, todo un avivamiento que sigue en capítulo 9, elijo un solo versículo para resumirlo. Capítulo 9, versículo 3 dice, puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Un avivamiento increíble en capítulos 8 y capítulo 9. Saben, jóvenes, hoy necesitamos que tú seas un Nehemías. No el que está sentado al lado tuyo, vos. Un Nehemías. Un Nehemías que piensa bíblicamente, un Nehemías que no es indiferente, un Nehemías que no endurece su corazón, un Nehemías que no espera que otro lo haga, un Nehemías que está quebrantado por los resultados del pecado, un Nehemías que enfrenta sus temores y no deja que el temor impide que sirva al Señor, un hombre y mujer de coraje, un Nehemías que se prepara con disciplina y perseverancia, con compromiso y propósito, preparándose para hoy y para el ministerio que el Señor puede tener para ti en el futuro. Y un Nehemías que está dispuesto a decir, todos están en una cosa, pero yo voy a pararme y hacer lo que Dios quiere. Voy a pararme solo en mi familia si sea necesario. Voy a pararme solo en mi escuela si sea necesario. Voy a pararme solo en mi grupo de jóvenes si sea necesario. Voy a pararme solo aún en una conferencia como esta si sea necesario. ¿Serás tú ese joven? ¿Serás tú ese Nehemías? ¿Tomarás estas acciones que él tomó? Dios es el mismo Dios. Él puede hacer cosas tan grandes con tu vida como hizo con Nehemías. Pero vos tenés que decidir tomar estas acciones que tomó Nehemías. ¿Serás tú el Nehemías en esta mañana? Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Nehemías. Y pedimos, Señor, que de este grupo que tú llamarías y que responderían unos cuantos Nehemías que están con el deseo y con el compromiso de hacer una diferencia para tu gloria en este mundo, porque toman las mismas decisiones y las mismas acciones como Nehemías. Pedimos que tu Espíritu Santo lleve a cada uno de nosotros a decir, aquí estoy listo para pararme solo, si sea necesario. Quiero que me utilice, Señor.
Pedimos que tu Espíritu haga la obra en el nombre del Señor Jesús. Amén.